Hola, hoy hay una sorpresa muy bonita, porque aquí está Alejandro, que hoy es su cumpleaños, y le vamos a hacer un par de preguntas, unas preguntas guapas, a ver qué tal. Ven, vamos por aquí. Ven. Hola, Ale. ¿Qué tal, tío? ¿Qué haces aquí? Aquí, que a ver si me espera un momento, perdón. Aquí, tranquilito, en el tinglado. Oye, que me enteré que hoy es tu cumpleaños, jodido. Sí, ¡Ey! sí. Felicidades. Te estaba oyendo. Digo, ¿con quién está hablando el loco este? Pero tú Mira, que esto eran temas de trabajo, güey. que, tío, ¿te parece si te hacemos una entrevista guapa, ¿Cuántos años cumples? 55. Oye, pues no son pocos, Sí, unos cuantos. Pero esto no era otra cosa, me trajeron engañado aquí. Vamos a ver qué nos cuentas, Ale. Vamos a preparar ahí un tinglado guapo, Venga, vale. Bueno, esto es un poco nuevo para ti, es un poco nuevo para mí también, que me estoy viendo ahora en esta tesitura y, oye, que tiene tela, No sé. Entonces, Ale, 55 años. Sí, señor. Hoy es mi cumple, 55 añazos. 55, un 5 y un 5, es un bonito número. Sí, señor, estoy contento. Y la verdad que llega en un momento que estoy muy feliz en mi vida. Sí. Sí. Sientes como que estás pleno, podríamos decir, pleno. Sí, la verdad que sí, me encuentro pleno, cada día entiendo que es un pasito más, una gotita más que suma a la vida, ¿no? Que vas aprendiendo, y podemos decir gotita pues el aprendizaje, gotita el conocerte a ti mismo, y la verdad que sí, me gustaría, bueno, en mi juventud, porque me siento súper bien, súper fuerte, joven. Estás súper joven, tío. Sí, la verdad que Estás sí. hecho un pipiolo, como se dice, Sí, la verdad que me siento bien y bueno, intento ¿Te levantas por las mañanas? Me levanto por las mañanas. ¿Haces ejercicio? Sí, señor, me levanto por las mañanas, intento hacer 1 hora de ejercicio diario, por las tardes me voy a yoga, intento caminar, y ahora se me ocurrió una faceta nueva en mi vida, pero no la puedo desvelar porque es una sorpresa. Ah, está con secreto. Sí, esto tiene que ser secreto de momento. Hasta que se siembre, hasta que empiece a crecer. Sí. Y estoy contento, me siento muy bien. Es verdad que, bueno, que siempre tenemos momentos de más felicidad y menos felicidad, pero hoy puedo decir que estoy súper contento. Qué guay. Y 55 años da para mucho. Quiero decir, a ver, en 55 años hay una vida prácticamente bastante realizada. Un Ecuador, se podría decir. Imagínate que llegamos a 100 años, estás ahí, ya pasando el Ecuador, porque no es la media, pero... Sí, la verdad que sí, que en estos 55 años... bueno, esto es todo improvisado porque yo no venía a este tema. Sí, total. Y aquí el señorito me ha hecho una encerrona, yo que estaba aquí pensando otra cosa. Mira, está guapo porque nos experimentamos. Tú por un lado y yo por otro, porque esto es un reto para los dos. Sí, bueno, a la pregunta que me hiciste, que estaba aquí pensando dos cosas a la vez. 55 años sí dan para mucho. Yo he tenido momentos muy malos en mi vida y momentos muy buenos. Pero sobre todo estos últimos 5 años, vamos a decir, he tenido un crecimiento brutal. O sea, a nivel de razonar, de pensar, de entender, incluso de poder ayudar a terceras personas hablando, dándole consejos, y a lo mejor consejos no es la palabra adecuada, pero bueno, para que todos nos entendamos. Y sobre todo a una persona que he visto crecer mucho y que hablo mucho con él es con Alejandro. O sea, conmigo mismo. Conmigo mismo. El autodiálogo. Sí, y sobre todo, gracias a haber encontrado a José, nuestra gotita, mi vida cambió. Lo he dicho ya en varios podcasts que hemos hecho, para mí fue un antes y un después. Y sobre todo un antes y un después porque mostró el niño que había dentro,
el hombre que había dentro me ha enseñado a tener conciencia de quién soy, de lo que puedo crecer, sobre todo internamente como persona. No sé, es una experiencia muy bonita, muy bonita. Sí. Pero me imagino que tendrás también detrás mucha gente que ha caminado contigo a lo largo de estos 55 años, ¿no? Sí, la verdad que escuché me gusta ver vídeos, ¿no? Y escuchar gente. Y escuché un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que es que la vida es un tren, ¿no? Entonces, este señor decía que salía del punto A al punto B. El punto B no sabía cuándo terminaba, pero que en todo este proceso de trayecto del tren había gente que se subía y te acompañaba todo el camino, había gente que se subía y se bajaba al minuto, y había gente que se subía a medio camino y te seguía acompañando, ¿no? Entonces, aprovecho para decir que en mi vida, yo la verdad que me siento, siempre lo he tenido, pero no he sido consciente hasta ahora, hasta que empecé a tomar conciencia de mí mismo y a quererme a mí mismo, de toda esa gente que por mi forma de ser siempre está ahí. O sea, a mí me maravilla y ahora tengo mucha conciencia en cuanto voy a un sitio y cuando hablo con la gente, cómo empatizo con ellos, cómo capto esa afinidad, puedo bromear o puedo ponerme serio. Y la respuesta de la gente, aquí nos están moviendo todos los planos, la respuesta de la gente me maravilla, ¿no? Y eso, bueno, pues me ha ido llenando ese saquito y digo, ños, qué chachi, ¿no? Recibir eso. También es verdad que hay gente que la veo y no empatizo nada. Y aprovecho, si me lo permites, puedo hacer un agradecimiento, sí, ¿no? Claro, Es mi es tu cumple y es que puedo es tu hacer lo día, que quiera. tío. Y además estás aquí conmigo y yo lo agradezco también. Vale, pues quiero darle las gracias a todas esas personas que, como digo, vaya donde vayan, gente que me conoce hace mucho tiempo, siempre me tratan igual porque eso sí lo he tenido. Siempre he sido Alex, pero ahora soy Alex versión 3.0, ¿no? He mejorado conmigo mismo en entender las cosas y sobre todo entenderme yo para poder entender al que tengo enfrente, ¿no? Y quiero agradecer no el orden, el orden tiene que haber un orden, no es que sea más relevante o menos relevante, a todas esas personas que siempre han estado a mi lado, ¿no? Como pues son mis amigos Félix y Carmelo, que están desde que tengo 6 años, ellos son mayores que yo, y desde que tengo 6 añitos estamos juntos, nos vemos todas las semanas para tomar un café. A mi amigo César y Freddy, que son unos abogados estupendos y que me han ayudado muchísimo y hace muchos años que son amigos, que los quiero un montón. En especial a una persona que llevo a mi vida, se llama Andrés Román, y a su mujer Julia. Me han dado un cariño brutal, un apoyo brutal en los momentos que me he visto desesperado. Siempre están ahí conmigo, siempre son súper cariñosos conmigo y se lo quiero agradecer. Se lo digo directamente a los dos, porque a mí no me da vergüenza decir a quién quiero y a quién le tengo un respeto absoluto. Los quiero mucho, para mí son muy importantes y llegaron a mi vida de repente. Y también a todas esas novias que he tenido, a todas esas novias que he tenido que me han tenido que aguantar. Con algunas de ellas tengo bastante buenas relaciones, en especial con Mari, que es mi primera novia y me llama hermano mayor y nos llevamos muy bien. A mi amiga Ruth, o sea, tengo una infinidad de gente. Y también, sobre todo, a mis amigos, hermanos, compañeros de este proyecto que es Gotitas de Agua, Iriche, que lo tengo aquí el día de mi cumpleaños inventándote este rollo que me engañó como un chino, a Cristian, a Langui, que es el padre del señor Iriche, y sobre todo a José, mi querido José. Ya saben que yo lo llamo Lechón, pero es mi nombre cariñoso y para mí marcó un antes y un después en mi vida. Y ahora sí me pongo un poco serio y me voy a emocionar. Yo llegué a él perdido, desesperado, sin entenderme, sin entender lo que me estaba pasando.
es como que de repente iba en un crucero de lujo y me tiraron a un mar revuelto, unas olas de 30 metros, el mar congelado y no sabía qué hacía ahí porque había caído ahí. Y bueno, era una tormenta que tenía que transitar para encontrar a este nuevo Alex, ¿no? Este Alex siempre estuvo dentro, pero estuvo tapado. Encontrar a este nuevo Alex con las palabras de José y poderme descubrir a mí mismo, juzgarme a mí, entenderme a mí, quererme a mí y poder evolucionar, pues para mí es importante. Podría decir que en mis 55 años es una de las cosas más importantes que he vivido a nivel de crecimiento personal. Así que, José, 1.000.000 de gracias por haber llegado a mi vida. ¿Y cómo definirías al final ese aporte? ¿Qué es lo que ha hecho José por ti? Pues ¿Realmente? José, ¿Ha hecho algo? sí, hombre, claro. Sí. Claro, ha hecho muchas cosas. Pero Ha hecho muchas cosas. ¿quién ha hecho realmente? ¿José o Ale? Porque al final yo también he estado con José. José ayuda a desvelar el sabio que hay dentro de nosotros. Correcto. Pero al final el trabajo lo haces tú. Sí, es cierto. Es una gran verdad. Como digo yo, una verdad verdadera. Es verdad. Verdad verdadera. Pero gracias a José, tú has descubierto el sabio que hay en ti. correcto. Gracias a José, yo descubrí a ese sabio, a ese Alejandro, a ese niño que nunca vi, y sobre todo a quererme, ¿no? Y ponerme a veces en primer lugar, porque yo creo que siempre en la lista de gente cercana me ponía al último. Entonces a veces hay que ponerse el primero y decir hasta aquí. José para mí hizo un maravilloso trabajo, recomendable 100%, me ayudó mucho, y no es que tenga la magia, porque al final la magia está en ti. Él te da las herramientas para que tú te veas a ti mismo. Y es duro, Iriche, tú lo sabes, que es duro ver tu propia verdad cuando tú te has prostituido, y digo prostituido, a faltarnos el respeto, a las sabiendas de que nos están haciendo daño, seguir ahí aguantando, y luego verte, es triste. Es triste y enriquecedor. Es una transición dura y sé que hay mucha gente que está pasando por eso, gente que no se entiende, gente que no la ve, pero afrontamos un miedo. Yo cuando José me empezó a descubrir esa parte de mí, no me gustó. Y bueno, no me gustó porque estaba en un momento malo, pero rápidamente por mi forma de ser empecé a comprender y a entender. Y después de 5 años estoy súper feliz de haber vivido esa tormenta, de que me hubiera aparecido en ese océano en donde cuando llegué a José iba sin ninguna esperanza, uno más que me va a ver, no sé. Fui porque mi querida amiga Ruth, que desde aquí le mando un beso también, me obligó a ir, y la verdad que fue un antes y un después. Aprovecho un inciso si no te importa. Quiero darte un beso muy grande, Ruth. Sabes que te quiero un montón. Siempre has sido mi amiga desde hace muchísimos años. Y sé que ahora estás en un momento intenso y te mando todos los ánimos desde aquí míos y desde Gotitas de Agua, que todos te conocen y todos te quieren. Así que un beso muy grande, Ruth, para ti. ¿Qué más? Pues mira, hoy aprovecha y pregúntame todo lo que quieras. Me estaba pasando cuando hablas de ese Ale anterior, que vivía de una forma determinada y demás. Ay, mi madre. ¿Cuál es? Sí, o sea, dame algún matiz. O sea, ese Ale de antes se privaba de algo. Buena pregunta esa. No, la verdad que no. Yo me acuerdo cuando era jovencito, bueno, cuando era niño, me acuerdo que jugaba con los coches, me apasionan los coches, y siempre decía, cuando sea grande quiero tener un par de coches, quiero tener un par de motos, quiero correr, quiero ir a un rally, quiero correr, me gustaría correr la Fórmula 1 desde bien pequeño, ¿no? Y no pudo ser porque cuesta mucho dinero. Pero fui un niño, soy el pequeño de mi familia, pero por circunstancias de la vida me tuve que hacer adulto muy rápido.
Desde bien jovencito trabajaba en los bares de mi padre, me quedaba solo, me metí con 13 años, mis amigos jugando a fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, pero si iban a la playa, yo me tenía que quedar trabajando, hacer un turno de un bar con niños, te digo, 13, 14 años. Tenía cuerpo, pero era un niño, 13 años. Mis hijas tienen 16 y las veo como niñas, pues imagínate yo con 13 años, 14 años, quedarme en un bar trabajando. Y me acuerdo de momentos de frustración, de tristeza, de decir, joder, todos mis amigos a la playa y yo aquí currando. Hoy en día no me arrepiento, eso me enseñó mucho a... Estaba con gente mayor, en aquella época la gente que iba al bar era todo gente mayor, de la edad de mi padre, y de todos y de cada uno de ellos aprendí un montón de cosas. Aprendí lo que no me gustaba y aprendí lo que sí me gustaba. Fui evolucionando y en un momento de la juventud empecé a ganar mucho dinero. Me compré un coche bastante deportivo y luego tuve un cambio, entré al Ayuntamiento de Santa Cruz y pasé de ganar mucho dinero a ganar poco, porque entré a un puesto que la repercusión económica era menor. Y me vi bastante asfixiado joven y dije, yo no quiero esto. Y se destapó ese creador que tengo dentro, ese inventor, y empecé a montar negocios. Cuando mejor estaba, pues mi hermano me estafó y me pegó un golpetazo de mucho dinero y tuve un atacazo grande, pero dije que eso no me iba a tumbar. Dije que no, fui, hablé con el banco, le conté la verdad, fui a los proveedores, le conté la verdad, todo el mundo me echó una mano, salí adelante y monté varias empresas después. Que fueron bien. Que fueron muy bien. Gané mucho dinero, gastaba mucho dinero y ayudaba a mucha gente, porque yo la verdad que al dinero no le he dado el valor o no le daba el valor que tenía. Para mí era ayudar. Ayudé a mis excuñados, a mis cuñadas, a mi familia y no me privaba de nada, la verdad que no. Tenía lujos, me compraba, pero no me estaba dando cuenta que estaba huyendo hacia adelante. Es decir, ahora soy más feliz comprándome una camiseta de 10 euros que antes comprándome una camiseta de 200 euros. ¿Qué aprendí de eso? Que la felicidad no te la da el dinero, la felicidad no te la da el tener un montón de cosas, la felicidad está en ti. Y es con lo que tú seas feliz. ¿Tú crees que quizás, permíteme? Te dejo libre, ya que me has engañado con un chiste, sí. dame leña aquí. ¿Estabas intentando llenar algún tipo de vacío? Sí, claro. Eso fue una de las grandes verdades que José me mostró. Bueno, me mostró, es muy sutil, te da unas pinceladas y tú solo vas metiéndote en el agujero, ¿no? Y cuando ves ese agujero dices tú, este soy yo. Una de las cosas que me gusta, que creo que es lo que tratamos aquí, lo que tratamos en Gotitas, es que cada uno se pueda ver a sí mismo. Yo uno de los trabajitos que me hice es ir a pasear con Alejandro y ver a Alejandro. Y dar una vuelta en moto con Alejandro y con Alejandro. Es decir, a veces veo al Alejandro de antes que daba una vuelta en moto para desahogar la rabia que tenía dentro, la tensión, el estrés de todo el personal, de todos los problemas que tenía. Iba de Santa Cruz al Teide y no respiraba. O sea, subía a sitios que mis padres tenían una casa en La Esperanza, pasaba por ahí, ni respiraba. Ahora subo y capto todo. Capto los olores, los recuerdos. Aquí bajaba yo en bicicleta, mi padre me prohibía y me metía aquí. Todos esos detalles que tienes en tu memoria y luego los revives de otra forma. Ya. Y vuelvo a utilizar la palabra carencia, ¿vale? Venga. Para ir al origen. Cuando hablamos de la personalidad forjada, de tu personalidad que se fue forjando a lo largo de esos primeros años, pues nuestros referentes siempre son nuestros padres. Y me acabas de hablar de que con 13 años te fuiste a trabajar con tu padre al bar y tal. ¿Qué han sido tus padres para ti? Bueno, hay cosas que sí me gustaban de mis padres y cosas que no me gustaban de mis padres. Mi padre era un gran tío, mi padre era un tío muy inteligente. Claro, mi padre hoy tendría 100 años, 103 años. Mi padre vivió posguerra, mi madre también. Mi madre, pobrecita, sigue viva, tiene 86 años, era más joven que mi padre. Y bueno, viví una juventud muy feliz dentro de esa infelicidad. Esto parece una contradicción. Es decir,
yo fui muy feliz, pero con esas carencias, que quieres usaste esa palabra y te digo, con carencias de decir, ¿por qué tengo que estar trabajando si puedo ser feliz estando con mis amigos y viviendo esto? Claro. Entonces, al final, ¿cómo ordené eso? Gracias a estar en ese bar, gracias a tener esas carencias, hoy soy quien soy. Gracias a poder estar con gente mayor, pues aprendí un montón de cosas. Todos mis amigos son mayores que yo. Gracias a eso que me mostró mi padre, hay muchas cosas que en su momento no le di valor y hoy en día sí le doy valor. Mi padre vivió una vida del momento y teníamos muchas discusiones. ¿Por qué? Porque yo ya desde muy jovencito soy muy ordenado, me gusta el orden. De hecho, eso fue una de las cosas que me llevó a tener frustración en mi vida, porque pensé que mi vida se podía ordenar como un Excel. Otras cosas que me mostró gotitas de agua, ¿no? Eso lo heredaste de mamá también. Sí, mi madre tenía otra personalidad. Mi madre y mi padre son antagónicos totales. O sea, mi padre es un tío con un don de gente. Mi padre prácticamente sin estudios aprendió a escribir, a leer, hablaba catalán, francés. Bueno, como tú, ¿no? Que eche lo que te echen. Sí, es autodidacta total. Era un tío que sabía mucho de embutido, de jamones, de vino, de negocios, y fue autodidacta. Piensa que en aquella época la escuela era muy complicada. Mi madre nada más que pudo estudiar lo básico. Posguerra, crisis, su madre también desordenada. Pero bueno, la verdad que fui feliz porque fui muy feliz. O sea, hacía lo que quería. Mi padre nunca me levantó la mano. Mi madre sí tenía una zapatilla teledirigida en aquella época, la tiraba y siempre te daba. Mi padre nunca, mi padre me silbaba y ya sabía que había hecho algo mal. Y me dio mucha libertad, o sea, me dejaba salir, me enseñó a conducir con 7 años, o sea, 7, 8 años, sabía que era un apasionado de los coches y me dejaba conducir, ¿no? Y bueno, tengo muy buenos recuerdos y otros malos recuerdos, como cualquier ser humano, ¿no? Qué bueno. Digamos que ahí empezaste a construirte como persona, en ese desarrollo también de necesitar lo económico, lo material, ¿no? Pensando que a lo mejor eso era lo que te iba a dar la felicidad. A dar la felicidad, a dar un estatus, a decirte quién eras, ¿no? En definitiva. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que tuve mucha suerte en los negocios. Ahora estoy pasando un momento de orden, he cambiado, acabé en una situación concursal, que sí es verdad que un día, te lo he dicho varias veces, tenemos que hacer un podcast hablando de esas situaciones que la gente pasa. Y perdí todo lo que tenía. Y eso fue una lección de vida. ¿Por qué? Porque yo pensé que lo material era lo importante. Es verdad que el tener un colchón detrás económico te ayuda, el tener una estabilidad te ayuda, pero al final, ¿de qué me valía tener dinero? De ganar mucho dinero, me llegaban negocios por todos sitios, si al final estaba desordenadísimo. Y con esto quiero decir que al final puedes ganar mucho dinero, pero si no tienes orden en tu vida, no le das valor y no te quieres a ti, el dinero no sirve, entra y se va. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, al final, el hecho de haberlo perdido todo, es curioso, ¿no? Porque gracias a eso, a verte sin nada, a decir, ¿y ahora quién soy, no? Porque te has hecho esa pregunta, si ya no tengo esto y ya no tengo esto, ¿y ahora quién soy? Hombre, el otro día hablaba con mi amigo Andrés Román, que nos tomamos un café. Intentamos tomarnos un café todas las semanas, tenemos nuestra charla ahí terapéutica, y como dije, es una persona para mí muy inteligente, y le comentaba que es verdad que dentro de mí, cuando iba a las reuniones de Telefónica o reuniones de otra empresa que tenía, o venían algunos distribuidores grandes de productos, porque monté varias empresas, todas a la vez, mis amigos me llamaban Mortadelo, porque pasaba de trabajar en el ayuntamiento a trabajar en Telefónica, a trabajar en la inmobiliaria, a trabajar en la agencia de seguros. Que eres un currante. Sí, me llamaban Mortadelo y dice, pero ¿cómo tienes esa habilidad de cambiar tan rápido ¿sabes? De chic, ¿no? Pero bueno, es así. Y estaba yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque montaba cosas porque no era feliz. O sea, montaba una cosa, ya sabía cómo funcionaba, era el mejor, montaba otra. Era el mejor, montaba otra. Y al final no me daba cuenta que me estaba ahogando yo solo y me estaba estrangulando. No estaba siendo tú. No estaba siendo yo. Estaba huyendo hacia adelante. O sea, es como, por ejemplo, cuando me frustraba porque
me veía que no era feliz. Es que vamos a ir a una pregunta, aunque no se lo puedan creer, yo muchas veces me levantaba llorando. Teniéndolo todo, me levantaba infeliz. Yo me acuerdo de levantarme y sentarme en la taza del baño y empezar a llorar porque no era feliz, encerrado en el baño para que no me vieran mis niñas, ¿no? Y lo tenía todo. Me compraba el coche que quería, siempre me hacía un trato especial y tal, pero me duraba un segundo y no entendía qué me pasaba, no entendía qué era la vida. No tenía... Un par de veces intenté buscar cobijo en algunas personas y me dieron un cebollazo, que al final es como el perrito, ¿no? Cuando le das con el periódico, porque lo he hecho mal, le vuelves a dar y el perro no entiende sin motivo. Si estoy viniendo a buscar calor, no estoy viniendo a que me... Pues decidí no hablar de ese tema y lo hablaba conmigo mismo. Me gustaba conducir y a veces por la noche me iba hasta el sur y venía por mi momento de relajación, ¿no? Pero me levanté muchas veces llorando y cada día era más constante. O sea, una vez a la semana, 2 veces en semana, 3 veces en semana, 4 veces en semana. Y llegó un momento que era continuo, ¿no? Y eso te mata por dentro. Engordé, pesaba 120 kilos, no quería hacer nada, me dolía todo el cuerpo, todo el día trabajando, sin disfrutar. Cuando te digo sin disfrutar, Iriche, es que iba a una empresa que iba todo bien y es que tenía ganas que se fuera para el carajo todo. Y lo digo ya hablando sin filtro. Es que estaba pensando justo eso, ¿no? Yo quería que se fuera todo para el carajo. Y yo... ¿Y se fue? Sí, lo propuse. Al final era la única forma de salir. Intenté venderlo todo, tuve un susto, estuve 9 horas ingresado en Quirón y mi mujer en ese momento pensaba que estaba volando a Madrid. Yo tenía que ir a una reunión a Madrid de Telefónica, dejé a mis niñas en el colegio y me fui a Quirón, antiguamente era San Juan de Dios, creo que se llamaba, a que me pincharan algo porque me dolía la cabeza, ¿no? Entonces llegué allí, impetuoso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, cojo un vuelo dentro de un rato, me duele mucho la cabeza, ¿me puedes pinchar algo que tengo que volar? Y se me quedaron todos mirando y dice, sí, pasa que se lo pinchamos ya. Me botaron en una camilla, me llenaron de cables y tenía la tensión por las nubes. No pude volar, me monitorizaron, me metieron pastillas, chutes, sueros, tal, no sé. Y me dijeron que iban a llamar a mi mujer, le dije que no. Dije, no quiero que asustes a nadie. No, te lo pido por favor, no te dejo llamar a nadie. Y como es una decisión mía. Y lo hice porque quería pensar qué hacía yo ahí. Y ahí me di cuenta de un montón de cosas. Ese fue el primer aviso. Salí de ahí y dije, quiero empezar a vender mis cosas. Hubieron empresas que vendí, que no procede mencionar ahora, actividades que regalé a los empleados. Y me quise deshacer. Pero había algo que otra parte de ese negocio no me la podía quitar de encima. Y eso me llevó a una frustración brutal. Y era súper infeliz. Claro. Tú puedes hablar desde la propia experiencia, yo no, pero tú sí, que el dinero no da la felicidad. No, de hecho, hubo gente de mi entorno, de esa gente que se sube al tren. Pero si lo tienes todo, ¿cómo que no eres feliz? ¿Cómo? Si tienes dinero, tienes todo lo que quieres. Pero sí. ¿Cómo se te ocurre? Pero sí, no, y encima... empezaste a hacer tú, ¿vale? Mira, yo me acuerdo un día, esto es muy personal, cuando con mi amigo Freddy estaba hablando, le dije, Freddy, échame una mano porque no sé cómo salir de esta atolladero. ¿Por qué? Porque ya no era lúcido a la hora de... Tú piensas que yo salí de nada, yo todo lo que sé es autodidacta. Yo prácticamente por la enfermedad de mi padre no pude estudiar. Cuando entré al ayuntamiento, uno de los requisitos que se me puso fue que tenía que estudiar evolucionar. De hecho, evolucioné muy rápido. Soy autodidacta en muchas cosas y hice 2 cursos en uno. Y cuando ya estaba en FP2, pues tuve que volver a dejar de estudiar porque mi padre volvió a enfermar, tenía cáncer de colon. Y en una de sus locuras, pues se abandonó, dijo que estaba bien y al final se transformó todo en metástasis y tal. Y fue todo un desastre, hubo que tener unos cuidados y bueno, me tuvo que ocupar prácticamente de todo. Menos mal que en esa época tenía dinero y le pude comprar su cama especial, cuidados especiales, estuvo en casa hasta que ya empezó a desvariar
y bueno, tuvo una muerte un poco dolorosa porque él era hiperactivo, pero murió muy lentamente. Esa gente que estaba a mi alrededor, cuando yo vi que no quería eso, porque no era feliz, porque es que ni lo disfrutaba, o sea, era montar un negocio, otro. La única forma de drogarme era comprarme coches. Entonces me compraba un coche, lo tenía, lo vendía, me compraba otro, lo tenía, lo vendía. La verdad que me iba bien porque me entretenía, ¿vale? Pero no era feliz. Es como la metadona de la felicidad, ¿no? Sí. Era un yonki. Era un yonki de hacer negocio. Intentando buscar ese... Pero bueno, me fui un poco lo que estaba diciendo, que el día que me tomé un café con mi amigo Andrés, estábamos hablando y yo le contaba que cuando íbamos a las reuniones estas de Telefónica, que todo el mundo le gustaba aparentar, o en aquella época, ustedes no se acuerdan, Amena, y lo que era Aitel, sí. nos invitaban para ver si querías cambiar de compañía. Y yo siempre te obligaban a ir de traje y chaqueta, cosa que odiaba. Decía, pero si es un tema de reunión. Y yo siempre pasaba desapercibido. Y yo siempre le echaba el muerto al gerente que tenía en la tienda. Digo, no, el dueño es él. Y tú veías como esa gente, tío, cuando tú eras un comercial, te trataban distinto. Yo decía, pero estos tíos son gilipollas. Es como estás en el estatus o claro, estás por debajo. Claro, yo era de los de abajo. Y en cambio, a este señor, que era el gerente, que todo el mundo le puso cara de dueño, yo era feliz que fuera el dueño. Pero algún espabiladillo de estos le tuve que dar alguna plantada de mosca en su momento cuando me venían y me decían, no, es que yo conozco al dueño de la empresa tal, de Telefónica, y le voy a decir que tú no me atiendes, tal, no sé qué. Digo, sí, es que el jefe es un cabrón. Y tal. Y el tío entraba al trapo. Y entraba al trapo, es decir, hablaba de mí sin conocerme. Y se permitía juzgarme sin conocerme. Y bueno, eso me enseñó muchas cosas, ¿no? Creo que de los negocios era una de las cosas que más me gustaba reírme. De las cosas que me gustaba reírme. Pero qué bonito, eso sí es vida. Eso al final es sí, vida. Sí, aprendí mucho. Aprendiste mucho porque, como hemos hablado en otros podcasts y gracias a lo que hemos estado experimentando, que renunciar a nosotros es lo que hace que entendamos quiénes somos. Sí, señor. La ausencia de mí también soy yo. Sí, señor. Qué bonito. Pero es difícil entender eso. Sí, a mí me costó. Claro, pero es que no se puede entender si no se vive. Exactamente. Y eso es lo que tratamos de explicar en gotitas de agua, que hay que vivirlo. O sea, te estás abriendo ahora con nosotros, contando tu experiencia de transformación. Sí. La verdad que sí. La verdad que yo soy más feliz ahora. Muchísimo más ¿Con feliz. menos? Mucho menos. Y cuando digo mucho menos, mucho menos. O sea, y mucho menos. Soy más feliz. O sea, yo vivo en un pisito chiquito, que lo limpio en un momento, que lo tengo a mi gusto. Tengo un coche discreto, no necesito tener cochazos, porque el amor soy yo, porque la vida soy yo, porque la percha soy yo. O sea, yo no tengo que ponerme camisas ni zapatos de 300, 600, de 1000 euros para demostrar el qué. Pero si somos nosotros. Es que este sistema nos lleva a gastar, a comprar. O sea, yo me acuerdo de esto, no lo vean como una fantasmada, ¿no? De comprarme un Rolex, porque era mi ilusión, y a las 3 semanas iba a comprar otro. O sea, yo decía, no, es el tener el reloj. ¿Un Rolex de? Un Rolex. Un Rolex. De mucho dinero. Y yo decía, de hecho los vendí para el carajo. Yo decía, pero ¿para qué he hecho esa payasada? ¿Sabes? Había que experimentarlo, había que vivirlo. Sí, pero dices tú, no, ¿sabes? No. Yo ahora me voy de viaje y yo me acuerdo del típico rollo, ¿no? Que claro, a quien no le agrada un dulce, o sea, nos vamos a un hotel de 5 estrellas superior, cojonudo. Pero fíjate tú qué incoherencia, ¿no? Yo iba a un hotel de lujo, me iba a Madrid a unas reuniones, me iba a un hotel caro, porque, bueno, tenía mis manías y todo. Decía, ¿para qué? Si es que no estoy en el hotel hasta por la noche, que llego reventado, me caigo en la cama, me levantan para el desayuno, bajo desayuno y me voy. Y encima lo pagabas tú. Claro. Ahora me voy de viaje con una mochila, con unas bermudas, con mis zapatos. Así que te quieres ir a hacer el Camino a Santiago. Sí, a los 55. A los 55 me quiero ir a hacer el Camino a Santiago, porque es una cosa que llevo años haciéndolo. Eso es un buen regalo. Me lo voy a autorregalar. Mi madre, pobrecita, me dijo, yo te lo regalo. Venga, yo te lo regalo. Qué bonito. Y estoy en ello. Y sí es verdad, y no lo digo porque antes te dejé a medias en un comentario que estaba haciendo, y es cierto. La gente
llegué a tener que aguantar estando destrozado, que me decían, claro, tú dices ahora que estás mejor así, pero ¿cómo vas a estar mejor así ahora que no tienes los coches caros, que no tienes tal, que te lo han quitado todo, que no sé qué, no sé cuánto? Y yo decía, sí, ¿para qué quiero tener 10 casas si no va ninguna? O sea, las estaban alquiladas, no me acordaba ni de alquiler si se cobraba, no me daba tiempo la vida. O sea, tú piensas que yo en la empresa llevaba la contabilidad, se la pasé a una empresa para que la llevara, al final la día que supervisar yo era cómo llevarla, el tema de los impuestos lo llevaba yo, las liquidaciones, el personal, el tema inmobiliario lo hacía yo, el tema del seguro lo gestionaba yo. Es que hasta Segurita en aquel momento también me quería tener y también me pasaba, les pasaba a clientes, o sea, eran, no sé si estaba llevando 7 o 8 actividades. Una tienda de tuning que monté porque quise tunear un par de coches para un concurso de tuning y acabé montando un taller, me quedé con los empleados y me enfrasqué en un embolado de tuning del carajo, ¿no? O sea, y empezó por una broma. Empezó por una broma, pero bueno. Que para resumir, ¿quieres en estos 55 años, no sé, dar un agradecimiento o algo que se te ocurre? Sí, bueno, ya lo dije antes, quería agradecer a todo el mundo, a todos, y no me quiero dejar a nadie, es verdad que me habré olvidado de alguien, el trato que me dispensan, eso me hace muy feliz y he recibido palabras muy bonitas. El otro día tuve que ir a 2 sitios y fueron seguidas las 2 y dijeron, joder, este chico es Ale y siempre estando aquí y aquí, siempre ha sido Ale. Eso fue que fui a buscar, a conseguirle a una buena amiga un coche, porque se le había roto el de ella y se iba a comprar uno de segunda mano y le dije, no, venga, vamos aquí, aquí, aquí. Y en esa compraventa, no una compraventa, en una venta de coches de marca, a Volkswagen, una de las personas que estaba allí dijo, coño, vale, está, no sé qué. Y fue tan bonito. Él no le dio valor, pero a mí me impactó, ¿no? Y acto seguido, eso fue por la mañana, creo que eran a las 10 de la mañana, una cosa así, y a la 1 tuve que ir a un banco a acompañar a un amigo y salió el jefe de zona y dijo lo mismo, ¿no? Te vi por la cámara y he venido a darte un abrazo porque siempre has sido Alex teniendo dinero y no teniendo dinero. Y esos 2 mensajes me hicieron pensar mucho. Y ya lo tenía claro, que tengo que ser Alex, pero dices tú, no, qué bonito, ¿no? Qué bonito ese detalle de la gente que te ve así, ¿no? Después habrá otra gente que me verán como un cabrón o mala gente. Claro, como de todo. eso poco percibo yo o se lo callan como unos zorros, ¿no? Sí. Si lo sienten, que me lo digan a la cara y perfecto. Qué bueno. Agradecer, pues ya lo he dicho, a José, que es tu primo, que lo quieres un montón. Sí. Y por este tiempo que hemos hecho haciendo esta pillada, que espero que a todo el mundo le guste, que esto lo hago de forma abierta y que pueda ayudar a gente a pensar, y si quieren opinar o quieren preguntar, que lo hagan, porque estar en esa situación, Iriche, yo me he visto, voy a contar un poco de una situación que viví. Yo estuve 7 días en mi casa, encerrado, sin parar de llorar, porque no sabía qué hacer. Había tomado la decisión de separarme, es verdad que lo hice bastante mal, me conocí una chica, quería estar con ella, y fue todo un caos. Y vino todo junto, o sea, vino la separación, problemas con mis pequeñas, esta chica que luego no llegó a nada porque fue el detonante para que yo me pudiera separar, porque es verdad que yo necesitaba separarme. Y estuve 7 días, es que no cuento más todo este tema porque es personal y no creo que aquí haga falta, no aporta, ¿no? Lo que sí aporta es que estuve 7 días en mi casa llorando y había una persona que me llamaba todos los días y si no contestaba me decía, o me contestas o cojo un avión y te voy a buscar. Y era José. Y eran 7 días con terapia por la mañana, por la tarde, buscando mi verdad. Al 7º día de estar en mi casa prácticamente no tenía dinero, no tenía comida, estaba fatal, dije, se acabó, le voy a dar un cambio a mi vida. Y me mandé un chute de vitamina, un chute de anfetamina, un chute de vida, un chute de alegría, y empecé, salí de acá y empecé, pim, pam, esto no, esto sí, tal. Volví a ser ese Ale joven empresario, pero empresario de mi vida. Con vida, exacto, ese Ale joven. Y ahí todo empezó a fluir, todo empezó a fluir. Sí es verdad que hay momentos con dificultad,
Ahora, bueno, es un momento complicado por lo de mi madre, por otras circunstancias y tal, pero lo importante es que no pierdo la sonrisa. Yo llegué a perder la sonrisa, Iriche. Ya. Hay un tema que era mi niña pequeña. Yo siempre llegaba a casa, vestido como fuera, me tiraba al suelo a coger a mis hijas pequeñas. Y un día vino una, Alejandra, corriendo, y cuando venía a darme un beso frenó en seco y dijo: este no, papi, papi no gusta. Y yo digo: mi amor, ¿cómo que no soy papi? Si soy papi. Ahí impetuoso, como era yo antes, digo: mi amor, que soy papi. No, no, tú no eres papi. Digo: ¿cómo que no soy papi? Digo: yo soy papi. Dice: papi siempre ríe, papi carapalo. Carapalo. Papi carapalo. Eso me reventó, Uf. como si me hubiera dado Tyson un crotch en la cabeza. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Mi hija me mostró que había perdido la sonrisa, Iriche. Claro. Y eso es todo lo que había perdido en mi vida. Por eso quería salirme de ese mundo loco en el que estaba viviendo. Y lo cuento y me cuesta no emocionarme. Claro, ya lo sé. Tengo la garganta completamente seca. Y fue muy duro. Bueno, Felicidades. y Doblemente. el agradecimiento te lo quiero dar a ti por esta sorpresa, por haber dedicado tu tiempo a estar aquí conmigo y grabar este podcast, que espero que guste. No sé si lo hemos hecho bien. Entrevista, sí. O Lo entrevista. hemos hecho. Lo hemos hecho. Y bueno, muchas gracias por este proyecto que estamos haciendo de Gotitas. Muchas gracias por ser mi hermano pequeño y por el amor que muestras, que eres un gran tipo y ya lo sabes. A ti, por Gracias. mostrarte. Y que cumplas muchos más. Y que todos lo vean. Oye, pues salió todo muy bien, ¿eh? Esa sorpresita. Sí. A todas las gotitas, gracias Bueno. por estar ahí y apoyarnos desde casa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Ale, te paso y da un besito ahí a esa cámara. Un besito a todos, muchas gracias. Espero aportar, aparte de contar mi historia. Y bueno, me voy a celebrar el cumple con mis pequeñas, ¿vale? Muchas gracias. Chao, gotitas. Chao, chao, chao.